Lección 5 para jueves 27 de abril. Jesús es digno. En Apocalipsis 5, 1 al 3, una vez más vemos un trono. Se menciona un libro escrito en ambos lados. Está sellado con el sello divino y nadie del cielo ni de la tierra puede abrir el libro. Los seres celestiales tiemblan. El asunto es grave. Ningún ser angelical puede representar a la humanidad en el juicio final de la tierra. Juan llora porque nadie puede abrir el libro. Entonces uno de los ancianos, uno de los redimidos de la tierra, pronuncia palabras de aliento para el corazón de Juan. Jesús, el Cordero de Dios, es digno de abrir el libro. Juan contempla la respuesta final al problema del pecado en Apocalipsis 5:5. Aquí, el anciano profeta contempla la única manera en que alguien puede recibir aprobación en el juicio final en el trono de Dios. Apocalipsis 5:5-6 dice: Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Entonces vi de pie a un cordero como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5, 8 al 12 dice: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo responde todo el cielo al anuncio de que Jesús es digno de abrir el libro del juicio y redimirnos? Jesús, el Cordero de Dios que ha sacrificado su vida por la salvación de toda la humanidad, toma el libro del juicio y lo abre. Todo el cielo estalla en alabanza resonante. La victoria sobre las tentaciones de Satanás, la muerte en la cruz del Calvario, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal ofrecen salvación para todos los que eligen por fe responder a su gracia. El juicio es una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Habla del fin del reino del pecado y la liberación del pueblo de Dios. ¿Hay algo que sea más alentador? Jesús nos representa en el juicio. Su vida perfecta y recta nos cubre. Nota personal: hay que tomar en cuenta que la vida perfecta y recta de Jesús solamente cubre a aquellos que se arrepienten verdaderamente. Y acuérdense que el arrepentimiento bíblico significa un cambio de vida, en la cual los pensamientos, sentimientos y acciones
se dirigen hacia la ley de Dios, hacia vivir según sus principios. Y tal como Cristo obtuvo la victoria sobre las tentaciones de Satanás, nosotros también tenemos que seguir su ejemplo y obtener las victorias también. Entonces es cuando la justicia de Cristo nos cubre. O sea, la justicia de Cristo no cubre a aquella persona que sigue en pecado habitual y, como quien dice, renuncia a su inhabilidad de ser victoriosos. O sea, dicen que como soy débil y vine a este mundo y traje los rasgos débiles de mis antepasados, Dios me entiende, Él me perdona y Él entiende cuando yo sigo viviendo de esta manera contra los principios de su ley. En ese caso, mis hermanos, no hay redención accesible, no hay aplicación de la justicia perfecta a ese tipo de vida. Sigue el folleto. Su gracia nos perdona, nos transforma y nos faculta para llevar una vida piadosa. Acuérdense que por la gracia somos perdonados para no tener que pagar la penalidad del pecado. Pero esa misma gracia, al hacer esa acción, también nos provee el poder necesario para ser victoriosos. Y eso es importante y es necesario para que la justicia de Cristo nos cubra. Y así vivir una vida piadosa. Sigue el folleto. No necesitamos temer. Jesús nos representa en el juicio y derrota a los poderes del mal. El juicio se pronuncia en favor del pueblo de Dios, según Daniel 7:22, pero solo hacia aquellos que se arrepienten de verdad y dejan de vivir en el pecado. Sigue el folleto. El propósito del juicio no es descubrir lo malo que somos, sino revelar lo bueno que es Dios en proveer un plan de redención en la cual podemos ser victoriosos del poder del mal en la vida y poder vivir según los mandamientos de Dios. Una vez más, reflexiona sobre la gran esperanza que tenemos en el juicio. Jesús como nuestro sustituto. ¿Por qué es esa nuestra única esperanza? Del libro A fin de conocerle, página 85, dice: por la gracia de Cristo podemos ser fortalecidos y madurados para que cuando, aunque somos imperfectos, podemos llegar a ser completos en Él. Hay que tomar nota aquí de lo que dice la cita, de que por la gracia de Cristo somos no solamente aquí perdonamos de la penalidad del pecado y salvados de esa sentencia, pero también podemos ser fortalecidos y madurados para que podamos llegar a la perfección cristiana, a la madurez, a la imagen de Cristo. Acuérdense que el propósito del plan de redención es de llevarnos de un estado de pecaminosidad a un nivel de perfección cristiana y madura en la cual el carácter refleja la imagen de Cristo porque vive según sus principios de los 10 mandamientos. En ese sentido, sigue la cita diciendo que podemos llegar a ser completos en Él. Nos hipotecamos a Satanás, pero Cristo vino a rescatarnos, y esta es la salvación de Efesios capítulo 2, versículo 8, y redimirnos. Somos rescatados o salvados únicamente por gracia, que es el don gratuito de Dios en Cristo.
del libro Los Hechos de los Apóstoles, página 470 y 471. Dice: el Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Apocalipsis 5, 5 y 6. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y el fiel. Acuérdense que Cristo solamente puede ser el que cubre nuestra vida por su perfecta justicia, solamente por aquellos que son obedientes y fieles a sus mandamientos. Sigue la cita: la columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para, noten bien, los que guardan sus mandamientos. O sea, no acepten las ideas de muchos profetas falsos y predicadores de hoy día en el cristianismo que dicen que no podemos vivir en victoria, que dicen que somos pecadores y siempre seguiremos en nuestros pecados habituales y nunca obtendremos la victoria. Cristo pagó la penalidad para que podamos seguir viviendo de tal manera injusta y pecaminosa. Eso es totalmente una falsedad satánica para que nos durmamos en nuestros pecados y así no seamos hallados en la madurez cristiana a la imagen de Cristo, viviendo según sus mandamientos. Sigue la cita: Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo que es fuerte para herir a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Y aquí está hablando de la salvación final de la vida eterna. Pero uno tiene que ser fiel a los mandamientos de Dios. Y para ello tenemos toda la gracia, todo el ministerio sacerdotal de Cristo para empoderarnos por tal gracia y su Espíritu Santo viviendo en nosotros para ser victoriosos. Dice Mateo 24:31, entonces enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán los escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Que tengan día muy bendecido al reconocer que Jesús es digno para clamar en favor de nuestras vidas. Simplemente si estamos arrepentidos verdaderamente, estamos obteniendo victorias y viviendo según sus mandamientos. Que tengan día muy bendecido.